Para nosotros y para el Museo Histórico de la Provincia, particularmente para el museo, contar con la presencia de una escritora, esta noche otra de las escritoras que han pasado por este museo, para presentar precisamente una novela histórica sobre José Hernández. José Hernández, que muchos, es decir, todos mejor dicho, lo vinculamos siempre a su gran obra Martín Fierro y afuera de la provincia. Pero José Hernández fue ministro del gobierno de Evaristo López y vivió en Corrientes en la convulsionada década de 1860. Un gusto contar con ustedes esta noche con el profesor Héctor Boleso, que hará el análisis y la presentación oficial de la obra, y le queremos citar a la autora este libro de cuentos para que le haga la crítica. Así que bueno, muchísimas gracias. Lo escuchamos entonces. Bueno, gracias. Gracias. Hola, hola. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la presentación. Quiero agradecer en primer lugar a Norma Gundren, que me hizo el honor de invitarme para que habláramos de su novela, de su hermosa novela histórica. Quiero agradecer también la presencia de mi esposa, de muchos amigos, como Cristina, Fernando, Camín, Luis, Augusto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y quiero agradecer a las autoridades del Museo Histórico que tan gentilmente nos cedieron este lugar tan hermoso y cargado de tanta energía y de tantos sentimientos. Estoy muy contento y celebro que nos reunamos nosotros para este acontecimiento, un verdadero acontecimiento que es hablar sobre un libro, hablar sobre una novela, hablar sobre literatura, que es lo que creo que a todos nos gusta y nos convoca esta noche. Les decía, es una enorme distinción para mí por la calidad de la escritora y por la belleza de esta obra. Hoy nos convoca este libro que se llama José Hernández, una punción de tinta. Ya su nombre es sugerente, es muy llamativo, muy importante, que es una muestra de la fuerza de la literatura, del poder que tienen las palabras, y creo que la mayoría ya los leyeron, así que van a coincidir conmigo, de la creatividad que tiene su autora. Esta magnífica obra, cuya lectura desde ya recomiendo para aquellos que todavía no la leyeron, es el fruto que nos regala una poetisa, quien narra en forma de novela la vida o parte de la vida de un poeta. Se encuentran dos poetas, el personaje y la autora del libro. Y como la lectura es un disfrute, les aseguro muy convencido de que es un placer leerla. Como humanos, poseemos la cualidad asombrosa de la imaginación, que aliada con el lenguaje y la creatividad, nos permite soñar lo inconcebible y al mismo tiempo colaborar y fortalecernos unos a otros. Somos la única especie que explica el mundo con historias y que las usa también para sanar. Narramos, escribimos y leemos porque hemos creado la fabulosa herramienta del lenguaje humano. El lenguaje es a su vez un hilo que nos conecta. Y somos también seres
entretejidos de relatos, unidos con hilos de voces, de historia, de filosofía, de ciencias, de leyendas, de mitos. Cuando hoy atravesamos estos tiempos de crisis, de cambio, de incertidumbres, entre tanta velocidad, inmediatez, multiplicación, tantas guerras, violencias, sequías, hambrunas, pestes y traumas, atravesando este tiempo, el acto de leer y de escribir se convierte en un acto de rebeldía y de resistencia. Y aquí estamos, para hablar de esta bella novela que tiene muchos méritos, de los que voy a reseñar solamente algunos para dejar que ustedes los descubran por sí mismos cuando la lean. Porque sabemos que toda obra es completada con la complicidad de sus lectores. Y como lector, estoy muy agradecido por la lectura de esta obra tan sensible y conmovedora. ¿Cuáles son algunas de las virtudes que humildemente yo he encontrado? Un gran acierto fue poner el acento de la novela en la vida y personalidad de José Hernández, y no de su personaje. Recordemos que ya en el año 1913 Lugones dio una serie de conferencias sobre Martín Fierro y luego las convirtió en un libro llamado El Payador, que se editó en 1916. Y allí colocó al Martín Fierro como el libro fundacional de nuestra nacionalidad, pero dejó en penumbras al autor. ¿Quién se acordó o quién se ocupó de José Hernández? Borges, con su ánimo polemista y mediante su feroz ironía, casi como un juego, lanzó la idea de que el libro fundacional de la Argentina no podía ser aquel que glorificaba a un desertor o un asesino, y propuso a Facundo. Hoy ya estamos lejos de aquella polémica, que fue muy interesante, pero actualmente es estéril, y por lo tanto felicito a Norma Gundren por hacerse cargo de José Hernández. Esta hermosa novela se ocupa de manera brillante del autor, el escritor, el poeta, el periodista, el esposo, el padre, el político, el militar, el parlamentario. De un hombre de carne y hueso quien con esfuerzo, sagacidad y pasión en un momento histórico tan convulso y complejo concibió una obra genial. Todo ello entre soledades, amores, dolores, alegrías, tristezas, duros aprendizajes, enfermedades, combates, penurias y los siempre constantes avatares políticos y económicos. Otro mérito es la utilización del lenguaje por parte de la autora, quien con maestría nos conecta mediante una descripción vívida y poética con los lugares que transitó Hernández, así como sus relaciones familiares y sociales, con sus amores y desamores, con sus amistades y enemistades. Toda la narración tiene un tempo, un ritmo, que nos lleva con gusto a recorrerla. Esta obra tiene personajes que son entrañables, muy queribles, porque se nos aparecen de la mano de la autora, de tal manera que no podemos dejar de sentir sus emociones como si fueran nuestras. Algunos de ellos, el propio José Hernández, su padre Rafael Hernández, sus hermanos Rafael y Magdalena, su tía Victoria, la querida mamá Toto, sus esposas su esposa Carolina y los inolvidables Severa Benítez, Manolo Benítez, don Juan Solís, Melitón González del Solar, Etelvina Suárez, don Florián, Rosalía Fuentes, Paulina Álvarez, Cipriano Benavides, y un personaje muy importante que es la pluma. La pluma que convirtió a José Hernández en escritor y que aparece constantemente de manera poética en la novela. La obra, no les voy a comentar todo por supuesto, no se asusten, comienza situando al protagonista en la ciudad de Corrientes, tomando mate, viendo la procesión de la fiesta de San Baltasar y luego saliendo a recorrer la ciudad para entreverarse con los puebleros en una partida de truco. Desde ahí los trazos poéticos de Norma Gundren, quien demuestra su apasionada relación con las palabras, nos lleva a conocer la infancia de Hernández, su temprana orfandad de madre, y también a conocer quiénes influyeron en él, su desarraigo, que tanto lo afectó, su madurez, sus combates, sus amores, sus ilusiones, sus temores
fracasos y también sus momentos felices, hasta que aparece el exilio. Bueno, además la novela nos lleva de paseo por la ciudad de Corrientes, en la que el autor del Martín Fierro vivió junto a su familia y amigos y donde trabajó arduamente. A través de esta cálida y atrapante narración, vamos a recorrer la antigua ciudad de Corrientes y conocer a quienes vivieron en ella y cómo lo hacían. Irene Vallejo, esta gran escritora, nos dice que las escritoras son tejedoras de historias. Los sucesos que éstas narran proceden de un mundo pasado imaginario y las tejedoras en su telar vuelven a trenzarlas con hebras nuevas. Ya no puedo adelantarles nada más. Solo asegurarles que la lectura de este libro será un disfrute para ustedes y creo que es más interesante para todos escuchar qué tiene para decirnos la autora, esta tejedora de historias, que quizás quiera leernos algún párrafo de su maravillosa obra. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, qué decir, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Y bueno, no me equivoqué al pedirte que me acompañaras en esta presentación, en este recinto, en este espacio mágico, lleno de energía. Gracias, muchas gracias al director del museo por invitarme a venir a presentar esta novela acá. Fernando, muchas gracias. Recién hablábamos y él me comentaba que este escritorio y esta silla donde yo estoy sentada estuvo en su momento en la legislatura. Entonces digo yo, ¿no habrá estado sentado José Hernández aquí, ¿no? En algún momento. Y sí, seguramente. Y si no, de cualquier manera, hoy con esta obra lo estamos trayendo y lo estamos ubicando un poquito acá entre nosotros, en este lugar tan emblemático. La verdad que, bueno, yo agradezco a las personas que están acá y por ahí les puedo contar un poquito para los que por ahí no han estado en otra oportunidad acompañándome. El hecho de que José Hernández haya estado viviendo en Corrientes fue el motivo por el cual me llevó a escribir esta novela. Desde ya que yo siempre sentí una particular relación con todo lo que tiene que ver con el campo, con todo lo que tiene que ver con lo nativo, con lo originario, con nuestras raíces, con la tierra, con la naturaleza, y siempre me sentí muy atraída por los versos del Martín Fierro. Nunca creí que al escribirla esta novela iba a entender mucho más cómo esta figura, ¿no? Como José Hernández pudo haber escrito la historia del Martín Fierro. Muchas veces yo me preguntaba cómo habrá sido en esa época, ¿no? El gaucho Martín Fierro. Pero al empezar a estudiar y a leer y a investigar sobre la vida de José Hernández, pude entender con qué facilidad él debe haber escrito, con qué sensibilidad él pudo haber llegado a mostrarnos ese personaje que fue el Martín Fierro. Y bueno, la verdad que de alguna manera también me he sentido muy cómoda escribiéndola por cuestiones personales, ¿no? De haber convivido con mi esposo, que fue militar, que fue a la guerra de Malvinas, que después fue a Croacia y que ha vivido como militar esas injusticias que suelen pasar, como las ha pasado José Hernández. Y bueno, un poquito eso como compañera de él, mostrándola en la figura o representándola en la figura de Carolina González del Solar. Eso me ha llevado a poder expresarlo de alguna manera quizá más cercana para el lector. Con respecto a todo lo que tiene que ver la idiosincrasia correntina, la relación, hay 10 capítulos en la novela y bueno, hay varios dedicados a Corrientes, como bueno, el comienzo, ¿no? Que él vive en Corrientes, después la sociedad correntina. Es el único capítulo que está escrito con un narrador omnisciente,
porque eso me ha permitido por ahí poder contar un poco más, ¿no? Con un panorama mucho más amplio, todo lo que es la idiosincrasia correntina, que era algo que yo quería poner de manifiesto en esta novela. Y bueno, y luego la batalla de Ñembé, que es un pasaje muy importante para la vida de José Hernández, para nuestra historia, y para nosotros como correntinos también, ¿no? Y además también para lo que tiene que ver con su lucha por la Confederación, que fue ya cuando se terminó y se cerró, digamos, que terminó, digamos, de luchar por la Confederación, que también ha marcado ahí de alguna manera toda la parte política, la lucha política de él, que a veces por ahí, bueno, cuando uno va leyendo y viendo la historia de él, se lo pudo haber juzgado, o alguien lo pudo haber juzgado en algún momento por haber tenido esta, ¿no? Que él comenzó, digamos, políticamente con los unitarios, después trabajó, se cambió a la Confederación, la lucha de la Confederación, y después él vuelve al Partido Autonomista, ¿no? Ya cuando vuelve del exilio. Y yo considero que ese cambio que él fue haciendo, él fue mutando su manera de ver la política y de luchar fehacientemente por sus ideales, y muestra también de alguna manera lo amplio que era él, un tipo muy pensante, como para ir cambiando, ¿no? No quedarse en un ideal o en un fanatismo. Él fue cambiando su manera de ver por el país, luchando por lo que él estaba convencido que tenía que luchar por el país. Y bueno, otra de las cosas que quería también, que me suelen preguntar, es cómo fue ese proceso que yo hice literariamente al escribir esta novela. Yo pienso que José Hernández de alguna manera estaba esperando este momento, que había una historia que él quería que se contara desde otro lado. Como bien dijo Héctor, por ahí poco se sabe de José Hernández y sí del Martín Fierro. Y a pesar de este espejo que hay, ¿no?, entre el escritor y la obra del Martín Fierro, faltaba por ahí tal vez acercar un poco más a la figura de José Hernández como hombre, como escritor, como político también, por supuesto, y militar. Y me encontró en una etapa en la que yo ya había escrito algunos otros libros, fui haciendo un proceso de aprendizaje literario, escribiendo cuentos, escribiendo otro tipo de narrativa, y en ese preciso momento yo había empezado a tomar clases de novela, así que me encontró muy cercana acá a Gladys Mercedes Acevedo, que tenemos hoy el gusto de tenerla acá presente. Ella es museóloga, ¿no? Dueña del Museo de Mitos y Leyendas guaraníes y del Museo Gauchesco en Goya, así que bueno, tomando clases con ella me encontré escribiendo esta novela también, así que fue también para mí un gran apoyo y una buena manera de poder contar esta historia y hacer que sea, poder brindar lo mejor, ¿no? También está escrita, como dije, un capítulo solamente con un narrador omnisciente, y los demás capítulos están escritos en primera persona y en tiempo presente. Creo que esa es otra de las cosas que por ahí hace que el lector se sienta muy cercano en la lectura. Así que bueno, espero que la disfruten, y si les parece o quieren hacerme alguna pregunta. A ver, ahí está el señor Augusto Abelenda. Querida Norma, yo sé cómo fue toda la génesis de este libro. Es algo que quiero que nos comentes, porque fuiste investigando en los distintos lugares donde había estado Hernández, es decir, acá en Corrientes, desde luego, fuiste a distintos lugares donde
pudo haber estado. También estuviste en Entre Ríos, pero fundamentalmente estuviste en Capilla del Señor. Y en Capilla del Señor estuviste en el espacio Martín Fierro, donde precisamente está absolutamente comprobado que allí escribió parte de Martín Fierro. ¿Cómo fue tu experiencia en ese ambiente donde Hernández y Martín Fierro, o ambos, digamos, que son una sola cosa, influenciaron en vos para escribir ese libro? Bueno, mirá, eso fue una casualidad, ¿no? Del destino y esas sincronicidades de la vida que nos llevan a... O sea, yo creo que todo está escrito. Por eso digo que José Hernández me fue guiando, y ese fue otro de los puntos, digamos, que hizo que tuviera la posibilidad de pasar unas vacaciones de invierno y unas vacaciones de verano en un campo Martín Fierro, en Capilla del Señor, como bien dice Augusto. Es un campo que está familiar, digamos, y eso me llevó a estar ahí. Y la verdad que el capítulo de la vuelta del Martín Fierro, que yo lo pongo como, la vuelta del Martín Fierro, pero yo lo capitulo como, lo titulo como la vuelta de todo. En ese momento pude encontrarme dentro de esas paredes, de ese olor, de ese fuego, de la energía de José Hernández estaba dentro de esas paredes, y me ayudó muchísimo porque es otra manera de vivirlo, digamos, como que lo vivís ahí. Me ayudó muchísimo. No sé si me quedó algo por decir, pero sí, sentí esa energía. Creo que era lo que me faltaba en realidad, porque todo lo demás uno lo va creando desde lo que vas investigando, leyendo, pero esta fue una experiencia totalmente diferente. Sí. Experiencia de vida, digamos. Es una experiencia de vida, sí. Vos sabés que, bueno, estuve 2 años y medio más o menos escribiendo la novela, y siempre con apuntes al lado, ¿no? Y siempre, bueno, Gladys me decía, vos, si hay algo que te viene, vos ponés lo que sea, y a veces incluso escribilo, ¿no? Y al otro día lo pulís, ves de dónde y por qué vino. Así que, bueno, como me pidió Héctor que por ahí podía leer algo, voy a leer algo cortito, pero esto no sé quién lo dijo. Si me lo dijo José Hernández, o si... Yo creo que él me lo dijo. O si me lo dijeron los sueños, no sé. Lo pulí muy poquitito, pero traté de poner tal cual fue lo que sentí una de esas tantas madrugadas y noches, y lo escribí. Yo soy yo, en el montón. A veces soy profundidad, otras luz. Yo soy yo y vuelvo en otros que en el bullicio son acallados. Yo soy yo, si puedo, en el tumulto, antes de ser humo. Bueno, esto sentí que... que creo que me lo dijo él. Pero bueno, yo me lo tomé personal y lo puse en el epílogo. Así que, bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, dado que José Hernández es el personaje central de la novela, sé que, bueno, me consta que tenés personajes muy ricos dentro de esa novela, entrañable, pero yo quiero que me compartas con todos los presentes quién es el personaje secundario que más te ha impactado y que has volcado una impronta también que se asemeja un poco a lo que es el Martín Fierro, la obra primordial. Bueno, hay varios personajes, por supuesto, pero hay 2 que son Don Juan Solís, y que ese es un personaje que lo acompaña a él en su niñez, y hay otro personaje que es el del... ya le voy a pedir a él que me diga, Sebastián, ¿verdad? ¿No? ¿Me acuerdo? No, Florian, perdón. Don Florian,
Son como los mentores. Exactamente, es como si fuera, ¿no?, el viejo Vizcacha acompañando a José Hernández. Pero hay muchos personajes que fueron apareciendo, ¿no es cierto?, como para acompañar y sostener la historia y poder contar con acción, con reflexiones propias de José Hernández que lo fueron acompañando. Hay Cipriano Benítez, por ejemplo, lo ha acompañado en la época de las luchas, de las batallas. Manolo Benítez es un negro, un mulato que lo acompaña y lo hace recorrer todo lo que es el Cambacuá y toda la zona de Corrientes. También hay algo sobre la masonería también. Aparecen muchos personajes. Aparece una tal Etelvina también que pasa por una circunstancia que es muy importante. Ahí aparece mucho la figura de Carolina González del Solar. Claro, y entonces de esta manera la novela va transitando con muchos diálogos. Los diálogos hacen también de alguna manera que se muestre, ¿no?, y cómo José Hernández se relacionaba con estos personajes y los capturaba. Y otra de los detalles que traté de poner en esta novela fue ir escribiendo, ir tirando como algunos versos del Martín Fierro, a modo de que justamente por cosas que a él le pasaban, él podía ir creando esta historia del Martín Fierro. Y de alguna manera para darles el gusto a todos nosotros los lectores, que creemos que en cada lugar que estuvo José Hernández estuvo escribiendo o ahí escribió justo el Martín Fierro, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de eso. Por supuesto que aparece muchísimo el Paraná, acá, nuestra naturaleza, nuestros árboles, bueno, y por supuesto el lenguaje guaraní, nuestro clima, bueno, hay un personaje muy, muy divertido de alguna manera, que es Rosalía Fuentes, que es un poco representativa de lo que es la mujer correntina. Bueno, hay varios personajes que sostienen la novela y sí, por supuesto, la pluma, ¿no? Principalmente la pluma. Una de las cosas también que no quiero dejar pasar es la imagen de tapa, es del artista plástico de San Antonio de Areco, Miguel Ángel Gasparini, a quien tuve el gusto de conocer. Gladys me invitó, es amiga de ella, y me invitó a conocerlo, así que tuve la oportunidad de pedirle y él automáticamente me hizo esta imagen, que obviamente es típico de su tipo de pintura, ¿no? Me gustó muchísimo los colores que le puso, porque le puso colores claros, radiantes, ¿no?, como muy modernos y muy limpia la imagen. Por eso traté de que la tapa también fuera con el fondo blanco. Es un poco toda esa la historia. Yo le quería contestar un poco a los personajes. Creo que dije al comienzo, muy rápidamente, porque todo abuelo de pájaro, que todos son muy atrayentes, muy queribles, porque uno se identifica y es como que lo está viendo, está conviviendo con ellos. Todos son importantes, pero a mí la figura de Carolina González del Solar me parece una figura extraordinaria, porque para un hombre que fue huérfano de madre de muy pequeño y que sufrió muchas privaciones, muchos contratiempos, mucho desarraigo, esta mujer que lo cobija y que le da su amor y que le da 8 hijos, es importante, es muy importante. Esa es mi opinión como lector. Yo te haría otra pregunta más. ¿Te considerás que reescribiste de alguna manera en esa obra, que es bellísima, el Martín Fierro? Y sí, porque es como te digo, que es un reflejo de la propia vida del autor, ¿no? Y también como escritora, digamos, como empezando en esto, los libros anteriores míos fueron bastante autorreferenciales, digamos, ¿no?, autobiográficos. Y al encontrarme que de alguna manera, obviamente con el nivel que escribió José Hernández al Martín Fierro, es un poco su biografía, ¿no? Su autobiografía. Así que yo también considero que esta novela
es un poquito el diario íntimo de José Hernández, porque cuenta lo cotidiano, ¿no? Y hace sus reflexiones y sus análisis, sus encuentros y desencuentros emocionales y todo a través de lo que le pasa en lo cotidiano. Cada cosa que está, o cada acción, cada cuento, cada episodio que él vive es para contar un poquito lo que él pensaba, cómo él lo vivía en ese momento y cómo podía trascender eso y ir superándose, ¿no es cierto? Y sintiendo, digamos, siempre viendo algo positivo. También eso es algo que encontré en la figura de José Hernández. Un hombre que siempre era positivo, que iba siempre por algo, siempre más, ¿no? Adelante. No se quedó en la desazón, ni se venció, digamos, tras su lucha y tras ser tan incomprendido, digamos, ¿no? Así que bueno, su lucha con Sarmiento también y bueno, sin embargo, él trasciende todo eso y vuelve después y se suma al partido autonomista, nunca se quedó, luchó hasta último momento y bueno, y la pluma siempre fue su bastión y creo que ese es el legado que él nos dejó al escribir el Martín Fierro, que es su propia vida. Por eso cuando él muere, ¿no es cierto?, se anuncia la muerte de él como murió el senador Martín Fierro. Sí. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Vamos a hacer una foto acá. Quédense ahí. Vamos a hacer una foto. Pasen acá, vamos a hacer una foto de grupo.